A mi compañero le llegó en el tobillo y a mí me llegó directo en el cráneo. Obviamente perdí la conciencia, sangraba muchísimo. Tuve una fractura de cráneo, se me hundió el cráneo 2 centímetros. Decido besar el escudo, entregando un poco el mensaje a la hinchada de decir, mira, yo soy uno de ustedes también, yo también soy hincha del club, amo a Católica, entiendo que me puedan criticar, pero yo soy uno más de ustedes. El año en el que fui criticado, el 2020, había muchos hinchas que no les gustaba que yo jugara o que yo jugara de extremo, que preferían otro tipo de jugador, pero el técnico a mí me seguía poniendo, porque él, cuando yo hablaba con él, yo le decía, mira, a mí me da igual lo que opine la gente afuera, a mí lo que me importa es lo que me digas tú. Claro, estaba dentro de los 10 jugadores sub-23 con más goles de la temporada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Mauro Castro. Hoy tengo un invitado especial, un tremendo deportista, jugador de la Universidad Católica, tremenda persona y por sobre todo mejor amigo. Le quiero dar la bienvenida a Dieguito Valencia. ¿Cómo estás, Dieguito? Maurito, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¿Primera vez en Bien, un bien. podcast? Sí, primera vez, así que contento. Vamos a ir a conversar de todo, así que va a estar bueno. Ojalá lo pasemos bien, pues y tú lo podáis pasar bien. Sí, no, va a estar bueno. Primero agradecerle a Cruzados por prestarnos y facilitarnos este lugar. Estamos acá de directo desde el Claro Arena. Espectacular, así que muchas gracias Cruzados por dejarnos grabar este segundo capítulo acá. Así es, así que nada, gracias a Cruzados que nos facilitó aquí, estamos en el estadio. Así que nada, empecemos nomás, vamos. Oye, hoy día quiero que la gente, vamos a repasar un poco tu vida, quiero que conozcan tu carrera, cómo fue llegar a ser jugador profesional, Ujú. que me contés tus triunfos, tus fracasos, que también son parte de los deportistas y también forjan bueno, no, a personas y todo, creo que es súper fundamental. Oye, Diego, tú primero, ¿dónde eres? ¿Naciste acá en Santiago o en alguna región? No, yo nací en Viña del Mar y a los 5 años me fui a La Serena. Me crié en La Serena, básicamente me siento que soy de allá, de La Serena, mi familia todavía vive allá, así que bien, bueno, hice casi todo el colegio allá también, entonces ya cuando estaba un poco más grande me vine a Santiago, había cumplido recién 16 años. Sí, pero poca gente sabe, o sea, todos sabemos que eres de La Serena, pero pocos saben que naciste en Viña del Mar. Sí, la familia de mi mamá es de allá, de Viña. Ellos todavía están allá, pero claro, cuando yo era chico, nos fuimos a La Serena por la pega de mi papá. ¿Y tenéis recuerdo de Viña, no? ¿Haber vivido allá? Sí, recuerdo, pero también como reforzado también por las fotos que uno tiene cuando es chico. Me acuerdo que vivíamos al frente del Estadio Español, entonces, claro, yo era bien chico igual, no sé, 3 años y yo ya estaba ahí en las escuelitas de niños de, no sé, 6, 7. Y era muy chico, pero vivíamos al frente, pasaba ahí con la pelota en los pies, así que esos son como mis mayores recuerdos que tengo. Oye, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes con el fútbol? ¿Cómo partiste el amor con la pelota? Ahí yo creo, empecé desde muy chiquitito en escuelitas, así, bueno, no habían escuelas para mi edad, pero, pero claro, vivía al frente, entonces mi familia me llevaba en un principio ahí a la plaza a jugar, un poco en el patio en la casa, y cuando ya se abrió la escuelita, preguntaron si es que podía estar yo, a pesar de que era más chico, y ahí estaba, así que, ¿no? Feliz, son mis recuerdos de mayores de Viña. Luego te cambiaste a La Serena, se fueron a vivir y Sí, ahí partiste en alguna escuela y del colegio o ahí, de en ese un club. momento hacía tenis y fútbol a la vez. Tenis, mira. Sí, tenía 5 años, estuve así como hasta los 8, que por ejemplo hacía, no sé, lunes y miércoles fútbol, martes y jueves tenis. Y así estaba durante la semana, hasta que después de 2 años que yo estaba más o menos con ese ritmo, mi familia me dijo, ya, vamos a tener que decidir porque ya vaya avanzando en tu edad. Competía bastante bien también en tenis, que tampoco habían campeonatos para mi edad, pero ya estaba en un ranking, dentro de la ciudad estaba en el top
creo que 3 o top 4, siendo que yo era más chico de la categoría. Entonces se veía que tenía ciertas habilidades para el deporte, pero claro, ya era insostenible, mi hermana estaba muy chica, entonces claro, ya tenían que estar acompañándome para todos lados y se fue haciendo un poco difícil. Entonces me dijeron, bueno, decido, ¿vamos por el tenis o vamos por el fútbol? Y ahí dije, no, voy por el fútbol. Y ahí empecé, me metí a una academia que era un poco más competitiva y ahí ya empecé como ya la dedicación al fútbol. ¿Y te acordás el nombre de la academia? O sea, que era de La Serena, del club Sí, deportivo. sí, no, a ver, cuando estábamos en esta etapa que yo estaba 2 días con fútbol, 2 días con tenis, y ahí yo estaba en la escuela de Católica, pero de La Serena. O sea, de Católica de siempre. Sí, de siempre, de chico hincha de Católica. Y ahí yo tenía de 5 a 7 años, estuve en esa escuela de Católica que era la filial, pero en La Serena. Cuando decidí por el fútbol, entré a la Academia La Serena, que es una academia particular que entrenábamos en unas canchas pequeñas que estaban ahí al lado del estadio, la portada. Todavía, eso no, todavía no son cadetes. Eso no es O sea, cadete, es una pasaste una escuela escuelita, particular. una academia, ¿y Sí, en qué momento pasaba a cadete? ¿Cuántos años tenía? Y yo tenía 13 años, pero también empecé, no había categorías para mí y jugaba con un año más grande, con la categoría 99, yo soy 2000. Yo tenía 13 años y jugaba por la sub-14, que ahí recién empezaban las inferiores en Deporte La Serena. Y y ahí con un año menos jugaba con los que eran de un año más grande que yo. Y ahí ya era mucho más competitiva la cosa de lo que ya estaba antes. Empezamos a viajar un poco alrededor de Chile, jugando contra equipos ya oficiales. Antes yo jugaba en escuelitas que competíamos a nivel regional. Entonces ahí ya se empezó a poner un poco más seria la cosa. oye, Diego, y ahí cuando tú partiste en las cadetes de La Serena, ¿qué te imaginabas cuando chico? ¿Qué iba a ser tu recorrido? ¿Que ibas a debutar en el... Tu sueño era que tú te pensabas cuando chico soñabas que ibas a debutar en La Serena, en La Serena el primer equipo, y luego ojalá algún día te viera un equipo grande como el equipo de tu amor en la Católica, o siempre tu idea fue venirte a Santiago en algún momento? ¿Y cómo te viniste a Santiago? A ver, la verdad nunca, como que si hago recuerdo, no tengo como para decirte, no, yo pensaba que en ese momento iba a debutar a La Serena o no, pensé que, como que estaba viviendo un poco el proceso, que tú igual eras chico como para pensar en el debut, porque yo tenía 14 años, recién los jugadores empiezan a subir a los 17, 18 años al primer equipo, entonces me quedaba recorrido aún. Sabía que tenía una buena proyección porque yo era un año más chico y aún así jugaba y competía bien en la categoría de un año más grande, entonces sabía que quizás se me podía ir dando si seguía enfocado y si seguía entrenándome bien. Pero claro, no tenía muy claro eso. Después yo fui nominado a la sub-15, a la selección sub-15, cuando yo todavía estaba en La Serena. Y cuando llegué a Santiago y me concentré en Fernando Arriera, aquí al frente de Juan Pinto Durán, me di cuenta que los clubes en Santiago tenían otras realidades a las que yo tenía en La Serena. Entonces ahí me fui dando cuenta que quizás me vendría bien un paso previo y venirme a Santiago. También en su momento pensé quizá irme a un club en Viña, como también tenía mi familia allá. Entonces por ahí se fue dando un poco esa incomodidad que tenía yo de dar un siguiente paso para terminar mi formación y pensar también en mi carrera profesional que estaba por llegar. Y ahí, ¿en qué momento, después de que viniste a la selección, que no, obviamente con un jugador de La Serena le va a costar Ujú. más, viniste a selección y en qué momento te viniste a probar, te llamaron, cómo se dio tu paso a qué sub te viniste a la Católica? Sí, yo llegué a la sub-16 de Católica. A mí, bueno, yo al principio, yo recién había cumplido 15 años y tuvimos un contacto con la gente de Católica, que en ese momento era el profe de mi categoría. Y claro, me dijeron que querían contar conmigo, pero si estaba dispuesto a irme a mitad de año. Para mí era un poco encima, yo no sé, eran los próximos 2 meses ya me tenía que venir. Y yo no me sentía del todo preparado, porque igual sentía
que como que todavía no asimilaba el hecho de irme de la casa a los 16 años, a vivir a Dejar una ciudad, colegio. claro, dejar el colegio, venirme a un colegio nuevo, a una vida que era totalmente distinta a la que estaba viviendo. Y bueno, dije, déjenme prepararme estos meses y yo a principio del próximo año tomo la opción y estoy ahí y empezamos desde cero juntos la pretemporada, todo. La cosa es que esos meses que estuve en Serena, pero yo sabiendo que al otro año al principio me iba a Católica, eh, mi familia me dijo, mira, si esta es tu decisión, te vamos a apoyar, pero queremos que si vas a ir, tienes que ir en serio. O sea, no sirve ir a media. Entonces estos meses ve preparándote, porque cuando llegas allá vas a estar solo, ya vas a ser un adulto, entonces tienes que estar preparado para todo. Entonces empezamos a hacer cambios muy pequeños que en ese momento yo los veía casi como un juego, un chiste, pero que ayudaron para que mi adaptación, llegando yo allí a los 16 años, fuera mucho más fácil y rápida. Cosas simples como, no sé, yo me preparaba mi desayuno, yo empecé, no sé, a preparar mis cosas, a hacer la A cama, hacer las prepararte. cosas que al otro año yo iba a tener que hacer porque iba a estar Y solo. son cosas que quizá un niño de 16 años no está preparado y encuentro heavy que la decisión que tiene que tomar un niño de 16 años, cosa que no es normal, a esa edad yo creo que estaba tomando decisiones de si avisarle a mis papás si puedo ir a una fiesta y tú ya estás ahí tomando la decisión de venirte a vivir Claro, solo, si de echar de menos, dejar a tus amigos del colegio, a tu hermana, a sí. los cumpleaños, perdértelo. Entonces es heavy tomar esa decisión para un niño de esa edad. Sí, sí, es una decisión importante, pero en el momento, la verdad, como que no fue una decisión que me costó, como que no estaba en el dilema de voy, no voy, qué hago, a quién le pregunto, quién me aconseja, como que yo sabía que eso era lo que quería y en ningún momento lo dudé. Entonces, cuando ya decidí que dije, bueno, en enero ya estoy en Católica, empecé a hacer todas estas cosas. Mi familia siempre me ha apoyado en todas mis decisiones. Mi papá, mi mamá, mi hermana siempre han estado muy cerca de mi carrera desde chico. Entonces siempre, no sé, si podía me llevaban a entrenar, me esperaban, terminaba de entrenar, me devolvía con ellos. Entonces era una vida cómoda la que tenía. Yo sabía que cuando me venía para acá iba a tener que empezar a manejarme en micro, en el metro, una ciudad totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrado en La Serena. Así que se me hizo súper fácil y rápida la adaptación con estos pequeños cambios que fui haciendo antes. Oye, y ahí llegaste a la sub A la sub-16, 16, sí. jugaste sub 16, 17, Sub-16, sub-17, buenos resultados. buenos resultados. So, Yo jugué 4 torneos en esos 2 años, 2 torneos por año y salimos campeón en tres. ¿Algún compañero que llegó de esas 16, 17 de la inferior y 17 Católica que llegó Eh, al primer equipo? ¿O jugó sí, profesional? sí, no, es que yo tenía una muy buena serie. Tengo varios compañeros que están jugando ya sea en primera B o en segunda profesional y ya los que han llegado a primera, que hasta el ¿Alguno día de hoy importante que está, me podáis dar? ¿Algún nombre? bueno, Marcelino, de mi edad, César Munder, Perfecto. también llegó a jugar a la primera división, el Enzo Ferrario, que está en Audax hoy en día. Y así Perfecto. compañeros que te decía también hicieron su carrera, pero hoy en día están en primera B o en segunda división. Oye, ¿y cuándo suena el primer equipo? Cuéntame eso. ¿Cómo fue? Me subieron al primer equipo a los 18 años. 18. Yo recién era mi primer año en juvenil y me subieron ¿Te al acor- inicio del año. ¿Te acordáis cómo fue? ¿Llamaste a tus papás? ¿Te vieron Eh, improvisto? es que fue un poco imprevisto porque en ese año estaba delantero en el primer equipo, estaba David Llano, estaba Andrés Vilche, me acuerdo que eran los dos centrodelanteros que estaban. Y todavía no empezaba el torneo, era febrero, principio de febrero, quizás finales de enero, por ahí, por esa fecha. Y se lesionó David Llano justo un día antes de un partido amistoso que iba a tener el plantel. Yo venía de un año anterior en la sub-17 muy bueno, que fui al mundial con la selección sub-17. Bueno, jugué varios partidos, el sudamericano también, y ese año había salido goleador también, entonces venía de un muy buen ¿En año. qué selección juvenil fue la que hiciste un gol al último minuto? Esa fue en la sub-20, Sub-20. fue Ah, fue más un adelante. año más adelante, sí. Perfecto. Entonces, subo al plantel porque se lesiona David Llano y me llaman de emergencia a mí.
que tenía que ir a entrenar el día antes del partido amistoso que se jugaba con O'Higgins. Y entonces me avisaron medio sobre la marcha, el mismo día en la mañana, como que no me dio mucho tiempo a darme cuenta de lo que estaba logrando en el momento. Llego a entrenar, me recibieron súper bien, habían juveniles también en el primer equipo que eran más grandes que yo, porque yo tenía 18 años recién cumplidos. Entrené bien y al día siguiente el técnico que era Beñat me dice, bueno, te vamos a necesitar mañana también porque vamos a ser dos equipos y falta un delantero para que nos pueda ayudar en el equipo B. El tema es que, bueno, voy al partido el día siguiente, juego los 45 minutos con el equipo B, anduve bastante bien, hice un gol ese partido y ahí el técnico me dice, bueno, queremos que sigas con nosotros, que sigas viniendo más constante. Empiezo a entrenar el lunes, martes, miércoles, jueves, empezaba el torneo de primera y voy citado a la banca. O sea, Así, en una súper rápido. semana pasé de estar entrando con la juvenil a ir citado con el ¿Y plantel. te acuerdas qué referente había en el plantel que tú dijeras, oh, estoy entrenando con esta persona o no? A ver, los ¿Qué te referentes de ese sorprendió, quizás? plantel estaba, bueno, estaba Luciano Huet, estaba el Guaso Álvarez, estaba Buenanote, había llegado Dituro recién. Y como anécdota, primera concentración, la pieza con Buenanote. Buenas noches. Sí, ¿Qué llego, claro, referente? yo vi la lista, estaba citado, de partida ya me sorprendí que estaba citado, porque llevaba muy poco tiempo Sí, pues, entrenando. normal. Claro, llego al hotel y agarro mi tarjeta a la habitación, llego, abro la puerta y me quedo esperando un poco para ver con quién me tocaba, para ver si elegía una cama, si... Tú rezando que tocara algún otro Claro, juvenil, ojalá me toque amigo. alguno más joven para estar más en confianza. Sí, obvio. Y cuando veo que entra Buenanote fue como un poco, fue como un poco chocante porque, claro, no me lo esperaba. Yo tenía muy poco tiempo entrando con ellos, entonces tampoco tenía tanta confianza. Y ¿Y fue bastante linda la experiencia porque, como te digo, fue todo muy rápido. te pudo aconsejar algo? A ver, yo creo que ¿O poco y nada, vale, la verdad. no habláis Tuve, nada? ¿Te sí, acostaste temprano? sí, me acosté temprano, yo creo que el control de la tele ni lo vi. Cero posibilidad de agarrar el Claro, control. él eligió todo, yo estaba un poco acompañando y ¿Te viendo la gusta ver experiencia esto? también. Sí, todo sí. Sí, sí, todo sí, y bajamos a tal hora, el día siguiente, sí. ¿Y el primer partido, el debut, fue El en ese debut, mismo o no, entraste al tiro? No. yo estuve varios, el debut tardó igual en llegar. Estuve varios partidos que iba citado, estaba a la banca y no entraba, no entraba, no entraba, no entraba. Y fui justo a esto, a unos Juegos de Sur, que esto fue en junio, que fui con la selección sub-20 en Perfecto. Bolivia y también salimos campeones ahí, con la sub-20, que hice el gol yo al último minuto. Perfecto. eh, Hicimos una muy buen campeonato junto a la selección. Volví de ese torneo y a los 5 días debuté. Jugué con un partido de Copa Chile contra Cobreloa, allá en Calama. Perfecto. Y a la fecha siguiente jugué un partido titular con Iquique. Titular. Titular, un partido del torneo acá en San Carlos. Mira. Bueno, en el San Carlos antiguo, ahora estamos en Antiguo. el Club Arena. Bien. Así No, nunca se que, va a olvidar, parece, el sacarlo, pero claro, es que bueno, en San Carlos conseguimos torneos importantes, entonces son lindos recuerdos. Ahora esperemos que en Club Arena se vaya repitiendo la historia. oye, y el primer gol, ¿cuándo llega? Primer gol, bueno, ese año que fue el 2018 yo jugué solamente 3 partidos, que fue uno de Copa Chile y 2 del torneo. Jugué solamente esos 3 partidos, pero fui muchos partidos citados. Perfecto. Salimos campeones ese año al final y al 2019 hago mi primer gol Contra. contra Coquimbo, en Coquimbo, que Y también tiene algo especial porque yo soy de La Serena, hice la inferior en Deporte La Serena, la escuelita, el entonces, archirrival, claro, el archirrival de la ciudad y fue la primera fecha del torneo 2019. primera fecha. Sí, ese año el otro centro delantero que estaban era el Sacha Sáez y Dubier Riasco, el Pero en el colombiano. primer partido no marcaste doblete. Ahí, ese partido fue. Primer gol Primer gol y hice 2 goles. Y y para después de ganamos titular. titular y ganamos 2-1. Tremendo. Así Tu que familia fue está en el con... estadio, imagino, son de La Serena. Sí, estaba toda mi familia. Estaba, bueno, mis papás, mi hermana, estaba mi abuelo. Así que no, fue súper, súper lindo. Fue ¿Qué? como algo lindo de vivir que ellos también estén presentes, porque por ahí uno no sabe cuándo puede hacer el primer gol. Quizá uno dice, no,
en mis primeros partidos voy a tratar de jugarme todo, a ver si empiezo a hacer mis goles, mis asistencias, y que lo haya hecho justo cuando esté en mi familia es un lindo recuerdo también. ¿Qué cambió en ti cuando hiciste el primer gol? Ya, ¿Sentís que ya me empecé a sentir un poco más parte de un jugador profesional, porque si bien el año anterior iba citado a muchos partidos, pero jugué solamente 3, entonces me sentía que sí era parte del plantel, pero como no estaba jugando tanto, tenía un rol un poco más secundario. Y cuando ya empecé a hacer goles, empecé a entrar más partidos, ya se sentía distinto porque me sentía una opción real para el técnico. Ese año estaba Quintero, Gustavo Quintero. perfecto? Y jugué, ahí ese año yo creo que jugué unos 20, 25 partidos más o menos, de 35 que generalmente se juegan al año. Oye, Diego, ¿y cuándo llega? Porque también contamos las buenas, pero también hay que contar las malas. ¿Cuándo llega tu accidente? Eso fue a mitad de ese año, a la De mitad ese del año. 2019, sí. Cuéntame Debe cómo, haber sido junio o julio, por ahí. qué tal grave fue. Para la gente que no lo Eh, sabe, sufriste un accidente, te golpeaste, se cayó un fierro y te golpeó sí, la cabeza, ¿no? sí. Nosotros estábamos de intertemporada. Ujú. Significaba que se había acabado el primer semestre, había un parón de unas 2, 3 semanas en invierno y volvía el torneo después. Entonces, en una de esas semanas estábamos entrenando acá en San Carlos y el día estaba feo, el día estaba nublado, mucho viento, pero nosotros estábamos entrenando doble jornada, en la mañana y en la tarde. Y uno de esos días, por la tarde, corría un viento así terrible. Nosotros entrenábamos igual, había neblina, todo. Ujú. Y mientras yo estaba entrenando en la cancha con mis compañeros, todo, explotó el gimnasio que estaba a, no sé, 30 metros de la cancha. Era un gimnasio de fierro como estilo carpa, como estas carpas industriales. Y con el viento se ve que me parece que entró mucho viento, como que se infló por dentro del Ujú. gimnasio y salieron volando un par de fierros. Y yo estaba en cancha y me cayó un fierro a mí y le cayó un fierro a otro compañero también, a mi compañero le llegó en el tobillo y a mí me llegó directo en el cráneo. Bueno, obviamente perdí la conciencia, sangraba muchísimo, quedé ahí tirado mientras seguían cayendo más fierros. Mis compañeros obviamente por instinto siguieron arrancando. Cuando dejaron de caer los fierros, fueron los kinesiólogos, los doctores paramédicos corriendo a verme, pensando lo peor, porque yo estaba tirado, no me movía, tenía sangre alrededor de mi cabeza. Y a la media hora, más o menos 20 minutos, empecé a despertar. Yo ya iba camino a la clínica, en la ambulancia, pero como que desde que desperté, como que siempre estuve consciente de lo que me había pasado. Si bien mis últimos recuerdos son de girarme y ver que ya tenía el fierro encima, cuando me desperté como que estaba muy consciente de que me había pasado un accidente, que me había llegado en la cabeza. eh, ¿Te y de- avisaron? ¿Tu familia venía en camino ya? yo nunca supe que cuando le escribieron a mi familia, cuando me contaron después, pero yo apenas llego a la clínica me empiezan a hacer las preguntas de rigor, no sé si había perdido memoria, conocimiento de cosas. Entonces me empiezan a preguntar, ya, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué día estamos? ¿Qué te pasó? Las preguntas típicas. Como en las películas. Claro, y yo rodeado de gente del club, gente de la clínica, y como yo estaba consciente y dentro de todo me sentía bien, pregunté incluso como en cuánto tiempo iba a poder volver a jugar. Como que yo ya estaba así pensando en la recuperación y como que medio que se rieron y dijeron, ah, ya entonces parece que está bien. Como que no, como que ya se Oye, dieron cuenta como que si bien fue un accidente gravísimo, pero estaba consciente. ¿cuál fue el diagnóstico que tuviste? Tuve una fractura de cráneo, se me hundió el cráneo 2 centímetros. Oye, hasta hoy en día tengo la cicatriz. Estuve 2 meses fuera de las canchas. A los 2 meses después del accidente volví a jugar. Empecé a entrenar con un casco, tipo como los de rugbyista. Eh, Entrené y jugué, de hecho, 2 partidos con el casco. Y al tercer partido que nos tocaba jugar contra la U en el Nacional, decidí sacarme el casco. Porque si bien era una protección más psicológica,
en el sentido de yo sentirme seguro de cabecear, de quizás chocar, porque obviamente el cráneo ya estaba totalmente cicatrizado y estaba todo bien. eh, Era algo más psicológico. Entonces yo también trabajando con el psicólogo le dije, mira, vamos a jugar con la U ahora. Yo no quiero que los rivales me vean más débil, que me vean que estoy con una protección, que me vean que estoy con miedo, entonces me lo voy a sacar. Y de un día a otro me saqué el casco y de ahí ya empecé a jugar totalmente normal. Y siendo sincero, ¿alguna vez te pensaste que no iba a volver a jugar? No, nunca. Y después te contaron alguno del equipo, algún doctor, oye, ¿sabes que tuvimos miedo de que no iba a poder seguir siendo deportista o algo así? Eh, Así como después del diagnóstico, no, pero sí los paramédicos y el doctor que estaba en ese día del accidente, sí me dijeron que claro, que cuando me fueron a ver y iban caminando, o sea, corriendo a verme, pensaron claro, o que me había muerto o que quizás me iba a pasar algo muy, muy cuático y hasta el día de hoy me dicen que quizás es el evento más trágico o el evento como donde más miedo le ha pasado de estar presente y tener que asistir a algún jugador. Oye, no, increíble la historia. Oye, Diego, ¿y qué tan importante fue para ti en toda la historia que me he contado más este accidente, tu familia? ¿Qué porcentaje le atribuyes tú a tu familia, tu carrera y el hecho de No, salir del accidente? muchísimo, muchísimo porcentaje. O sea, yo siempre lo he dicho, si no fuera por mi familia, no creo que hubiese llegado a donde estoy hoy en día, ni haber conseguido lo que conseguí, porque el apoyo de ellos fue fundamental, tanto cuando estaba en las inferiores como cuando ya me vine a Santiago. O sea, el hecho de dejar partir a tu hijo a los 16 años recién cumplido a una ciudad que está a 500 kilómetros de ti, a 5 horas de diferencia en auto, no es una decisión fácil y quizás ahora yo que estoy un poco más grande, lo pienso y si me pongo en el puesto de mis papás, digo como, uff, de haber sido difícil la decisión de decir, bueno, ve, persigue tus sueños, seguiremos estando presentes, pero como un poco más distante. Oye, y voy a agregar un dato a lo que dijiste de cuando volviste a jugar con la U, que te sacaste Ujú. el casco. Ese día fue el día después del partido que nos Sí, conocimos, pues, así ahí que nos conocimos, 2019. imagínate. Sí, el Ahora día que me después del contaste la partido. historia me acuerdo que no, nos Sí, conocimos. sí, ahí nos conocimos y claro, ahí yo te conté que era mi primer partido que me sacaba el Sí, yo me casco acuerdo y de ahí, haberte ahí visto empezó jugar la con amistad. casco. Sí. Oye, Diego, y de ahí ese fue el torneo que me contaste, fue el primer torneo del Tetra. El 2018 sí, Perfecto. que fue el año que jugué 3 partidos. Durante esta buena racha que tuvieron, ultra Ujú. merecido, el último año fue el año que fuiste, que hiciste muchos goles. Sí, el 2021, que fue el cuarto torneo del ¿Qué tetracampeonato. sentiste, qué hiciste, o cómo se dio todo de ganar hartos torneos y además en lo personal tuyo hacer hartos goles? Porque si bien fuiste el segundo goleador del Ujú. torneo por detrás y también me acuerdo que tuviste un año que saliste como una de las promesas o mayores goleadores sub-20 Sub-23 me del parece que era, mundo. sí. Estaba, claro, estaba dentro de los 10 jugadores sub-23 con más goles de la temporada. Sí, pues me acuerdo que había una buena estética tuya. ¿Qué cambio hiciste en tu vida que pasó eso? ¿O cambio de mentalidad que te acuerdes que puedas contar también y le sirva a otro? Bueno, yo creo que también pasó por un tema de confianza. Yo el año 2020 también pasé un año un poco complicado en lo personal, donde recibí muchas críticas de parte de la hinchada por decisiones que iban tomando el técnico que estaba en ese año, que era Ariel Holland. Yo toda mi vida he jugado de centro delantero y con él fue el entrenador que me empezó a cambiar un poco de posición, a jugar un poco de extremo, un par de partidos jugaba hasta de volante. eh, entonces, claro, yo venía de un año donde había sido criticado y el 2021 que estaba Gustavo Poyet, yo sentí mucha, mucha confianza de parte de él. Seguí jugando de extremo, eso sí, pero él me pedía ciertas cosas que a mí me ayudaban mucho con mis características, que si bien era un centro delantero tirado a un costado,
pero lograba aprovechar mucho mis características porque me jugaba mucho dentro del área. Y bueno, jugaba yo y San Pedri dentro del área y tirábamos muchos centros, entonces teníamos muchas ocasiones y ese año, como dices tú, logré marcar muchos goles. Ese año Fernando salió goleador del torneo, yo venía también por detrás. Ese año hice, me parece, 14, creo. 14 goles, hice un par de goles en Libertadores también. Entonces fue un lindo año que ese título, si bien ya venía de 3 títulos seguidos mis primeros 3 años de carrera, ese cuarto título fue algo que lo sentí como que fui uno de los pilares del equipo por contribuir con goles, jugué todos los partidos, creo que fui el segundo o tercer jugador con más minutos del equipo. Entonces es distinto vivir un torneo así al contraste que había tenido, por ejemplo, el primer año del 2018, que jugué muy poco, fui citado casi todos los partidos, pero jugué solo 3 partidos. Hoy digo, me acuerdo que en esa campaña hiciste hartos goles, celebrabas dándote un beso al escudo. Sí. ¿Por qué celebrabas ese? ¿Qué significaba eso? ¿Era para algún familiar? ¿Qué era No, esa a ver, celebración? el significado principal, bueno, sacando de que yo soy hincha del club desde muy chico, como te conté antes, que yo incluso iba a la escuelita y todo, eh, el significado se dio, bueno, la celebración, la primera vez que la hice, se dio porque fue el año en el que fui criticado, el 2020. Había muchos hinchas que no les gustaba que yo jugara o que yo jugara de extremo, que preferían otro tipo de jugador. Pero el técnico a mí me seguía poniendo, porque él, cuando yo hablaba con él, yo le decía, mira, a mí me da igual lo que opine la gente afuera, a mí lo que me importa es lo que me digas tú, lo que me digan mis compañeros, porque eso es lo que realmente a mí me va a ayudar a mejorar y seguir creciendo como Y al jugador. final el que evalúa el técnico. El Y él es el que técnico. evalúa, él es el que decide quién va a jugar. Entonces yo seguí jugando muchos partidos así. Y en un partido que hago un gol, decido besar el escudo, entregando un poco el mensaje a la hinchada de decir, mira, yo soy uno de ustedes también, yo también soy hincha del club, amo a Católica, entiendo que me puedan criticar, pero yo soy uno más de ustedes. O sea, podría haber hecho cualquier otra celebración, como puede pasar con otros tipos de jugadores que celebran, no sé, señalando, no sé, que ellos siguen ahí o mandando a callar. A mí no me interesaba taparle la boca a los hinchas que me criticaban. A mí me importaba hacerles entender que lo que yo quería era lo mejor para el club, que si bien yo en ese momento estaba jugando en una posición distinta, yo intentaba dar lo mejor que yo podía dar para ayudar a mi equipo y para ayudar a la institución. Entonces decidí celebrar así para entregar ese mensaje a la hinchada, que yo soy uno más de ellos y que estaba en cancha y que iba a matar por los colores porque soy hincha desde chico. Oye, Diego, ¿y cómo todos sabemos los beneficios y lo rico y todos sueñan con ser futbolista, pero también tiene ese lado B que es fácil que critique y la gente opinen de su trabajo? Creo que nadie, un doctor, la gente no le anda escribiendo, oye, va criticando su trabajo a una Claro. secretaria, pero ustedes que están tan expuestos, ¿cómo tú trabajáis las críticas y cómo las lleváis? ¿Te Eh, afectan? a ver, al principio claramente que me afectaron. No, no es lindo tener comentarios en tus redes sociales o saber que hablan mal de ti o que no te quieren o que te putean. Yo creo que para nadie es lindo y a nadie le gusta. Pero poco a poco fui dándome cuenta que es la exposición que tiene mi profesión. Así como llegaban muchos comentarios malos, había mucha gente que me entregaba comentarios buenos, apoyándome, diciendo, no, yo te banco, vamos con todo, se nota que quieres dar lo mejor aquí y Mm. allá. Entonces me di cuenta que, claro, no tenía que darle importancia a los comentarios malos, ni tampoco tenía que fijarme del todo en los comentarios buenos, porque así como había gente que me criticaba, esa misma gente después me empezó a mandar mensajes pidiéndome disculpas por haberme criticado, hasta que los desbloqueara de Instagram. Entonces yo también me fui protegiendo un poco después de ese año que viví. Dejé de darle importancia a las redes Y, sociales, dejé de mirar comentarios, igual que mi familia, y también les ese año dije. diste vuelta, pudiste dar vuelta a las críticas y transformarte en, como hablamos, el segundo goleador del torneo, Claro, eso un fue jugador al año importantísimo en el siguiente, Tetra. claro. Oye, Diego, si yo te leo esto: Germán Lanaro, José Pedro Fuenzalía, Luciano Agüet, Raimundo Rebolledo, Diego Buenanote, Ignacio Saavedra, Matías Dituro y Diego Valencia.
8 jugadores de 48 que pasaron en todo este tetracampeonato. ¿Qué sentías al estar en esos 8 jugadores, en ese grupo selecto de la historia del club? Orgullo, orgullo. Como te digo, yo soy hincha del club. Yo soñaba con jugar solamente en Católica. Ya el hecho de ganar títulos, para mí es demasiado, o sea, un montón. Y estar en la historia como estos 8 jugadores que son los únicos que estuvieron en los 4 años que ganamos los títulos, se siente un orgullo tremendo. Con distintos matices de cada año, por lo que te he contado, la cantidad de minutos e importancia que va teniendo en el equipo, pero un orgullo tremendo. O sea, ser parte de la historia de este club para mí es impagable. Oye, tremendo, encuentro que ser de los 8, estar dentro de los 8 de la historia del club es algo que vaya a recordar siempre y la gente en la historia no se borra. Sí. Oye, Diego, ¿y en qué momento llega el primer llamado a la selección? Fui llamado ese año, el 2021. Me llamaron para una Copa América y ahí debuté. Debuté contra Brasil en la Copa América de Estaba Brasil. jugando en Yo Católica. estaba jugando en Católica, el año que estaba marcando muchos goles. De haber sido a mitad de año más o menos, como en junio, julio, por ahí, Y 2021. te citan en la selección. Sí, el técnico era Marcel Lazarte. 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 ¿Y te acuerdas del debut? ¿Contra quién Sí, fue? sí, contra Brasil entré al último, íbamos perdiendo 1-0, era cuarto de final de Copa América en Brasil y entré yo creo que quizá unos 5 o 7 minutos, así al ¿Nervioso? último. Sí, nervioso, nervioso, ¿Pierna apretada? porque sí, bueno, el jugar por la selección es algo Es un indescriptible, un privilegio. privilegio que no se le da a cualquier jugador. Yo tenía recién 21 años, ya lo estaba viviendo, estar con jugadores que yo toda mi vida idolatré de la generación dorada, tenerlos como compañeros de un momento a otro es chocante también. ¿Qué recuerdos tienes de los entrenamientos de la selección? ¿Algo que te ha llamado la atención de la calidad de jugadores? Habían hartos jugadores de la selección de la generación dorada, ¿no? Sí, sí, sí. Habían hartos jugadores de la generación dorada, fue como la última etapa de esa generación. Pero claro, el nivel de jugadores, los entrenamientos ya era una cosa increíble. O sea, ellos estaban en los mejores clubes del mundo y vivir esos procesos junto a ellos fue de crecimiento grande. ¿Aprendiste algo de ellos? Oye, cómo amaban venir a la selección, o cómo entrenaban? ¿Qué te llamó la atención? Me llamó mucho la atención el convencimiento que tenían ellos. Porque recuerdo mucho que ese partido con Brasil se hablaba mucho que, pucha, qué mala suerte para Chile encontrarnos con Brasil en cuarto de final, que Brasil era un equipazo, candidato a salir campeón en la Copa América. Y yo me acuerdo que los días previos al partido y el día del partido, los referentes de esa generación estaban convencidísimos que íbamos a ganar y daban el mensaje para todos. Y yo que era el más chico quizás de los que estaban ahí, escuchaba el mensaje de ellos y claro, yo decía, yo tenía la ilusión y decía, bueno, quizás va a ser difícil el partido, pero lo podemos lograr. Pero escuchar a Vidal, escuchar a Gary Medel, tan convencido en decir que vamos a ganar, que le vamos a pasar por arriba, que da igual como sea, que le íbamos a meter, que le íbamos a jugar, que le íbamos a quitar la pelota de Brasil, que íbamos a ganar. Yo llegué al estadio sabiendo que íbamos a ganar. No se dio el resultado, pero ese convencimiento me llamó mucho la atención. Oye, ¿alguna anécdota que tengáis de la selección? Fue así como algo puntual, no sé si recuerdo mucho, pero me quedo mucho con el recibimiento que tuve de parte de Gary, que hoy en día lo tengo de compañero acá en Católica. Me recibió muy, muy bien, me integró rápidamente al grupo, sentí esa cercanía y ese cariño de parte de él. También me imagino que un poco porque yo también venía de Católica, él muy, muy identificado con el club y me recibió súper bien y me llamó la atención, era algo que no me esperaba. Oye, no, y con apenas 20, ¿cuál fue? 21 21 años, años. ser llamado a la selección es un sueño para Sí, toda sí, persona. Creo que todo niño crece eh, soñando, y imaginando y pensando y debutando 1000 veces en la selección. ¿Quién claro, no ha soñado debutando en la selección y que tú lo hayas podido cumplir? sí. Es que eres una persona que exitosa mal.
Oye, Diego, cuéntame tu paso a Europa? ¿Hiciste el buen torneo en Católica? Sí. Y Y al año siguiente, bueno, es el 2021 salimos campeones, 2022 estuve 6 meses en Católica y me fui a Italia, ya a habéis tenido, Salernitana. igual tu nombre se sondeaba harto en ese momento. Sí, sí, se hablaba harto de que habían clubes interesados. Yo trataba de no darle mucha importancia a eso porque yo estaba en pleno torneo. Entonces trataba un poco que mis representantes se fijaran en eso y yo estar enfocado en Católica. Y te dijeron de Italia, te quiero un equipo. Sí. ¿Qué pensaste de la liga italiana al tiro cuando te dijeron No, increíble, un sueño, feliz, una vamos. top Sí, vamos al tiro. al Salernitana? Sí, Y te vas Salernitana. en... Fui en julio, que ye- era el inicio del campeonato allá. Bueno, llegué, hice la pretemporada y el torneo empezó en agosto, mitad de agosto. Para ti no era nada nuevo irte de acá, porque te había ido a La Serena, irte Claro, bueno, solo. ahora era una distancia mucho más lejos. Ya no estaba a 500 kilómetros, estaba a 14.000, 12.000. Qué tal la experiencia? ¿Verdad que Y fuiste compañero de Ribery? sí, sí, una experiencia linda. Tuve buenos compañeros con una trayectoria increíble. eh, una cultura distinta también, un fútbol muy distinto al que yo estaba acostumbrado. Más rudo para los delanteros también Sí, es. un fútbol muy complicado el italiano, porque tiene muy poco espacio, los equipos se defienden muy bien, casi todos los equipos juegan con línea de 5, entonces para los delanteros en especial es una liga muy complicada. Mucho más para nosotros también en el equipo en que estaba, porque era un equipo chico, que su objetivo principal era no descender, entonces para los delanteros era un torneo complicado. Oye, ¿qué es lo que más te llamó la atención del fútbol europeo? De cuando llegaste allá, te he dicho, oh, qué rápidos son, o qué fuertes son, la Eh, intensidad, los entrenamientos, No, ¿qué? me llamó mucho la atención la calidad técnica de muchos jugadores que quizás no son conocidos o no son nombrados, pero, pero la calidad técnica para resolver en espacio reducido o tomar decisiones rápidas, eso fue lo que me llamó más la atención. Y ahí tuviste en Salernitana cuánto tiempo. Estuve ese año completo que estuvimos en Serie A, sí, Te tocó jugar con grande equipo. sí, sí, jugué con... Ese año jugué creo que 14 partidos y jugué con todos los grandes. O sea, me tocó jugar, por ejemplo, con el Milan, con el Inter, de visita en San Siro me tocó. ¿Alguna vez soñaste Eh, soñabais con jugar en esos estadios con esos jugadores? sí, bueno, ese era el sueño que siempre tuve y lo estaba viviendo y creo que también lo logré disfrutar. No me quedé con esa espinita de decir, bueno, quizás podría haber disfrutado más este momento, tomarle el peso donde estaba. Sentí que lo disfruté bien. También, bueno, me tocó jugar contra grandes jugadores, tener esa experiencia también fue bastante lindo. Oye, ¿y en Salernitana hasta cuánto tuviste? Estuve ese año completo. Al año siguiente llegó un entrenador nuevo me dijo que no iba a contar conmigo, así que me fui a préstamo a Grecia. A Grecia. ¿Qué tal el Estuve paso en en Grecia? Atrómito. Bien, bien, era un paso que necesitaba hacer porque había jugado no tanto en Italia, fue lo que te dije, 14 13 partidos. Yo necesitaba jugar la mayor cantidad de partidos posible para tener ese ritmo competitivo, para volver al año siguiente y ya tener un jugador que ya tiene una experiencia en Europa de haber jugado una temporada completa. Entonces fui allá y logré ese objetivo de jugar todos los partidos, fui titular del equipo casi toda la temporada. Logramos el objetivo que era meterse dentro de los 6 primeros del torneo. Entonces fue un año redondo. Positivo, entonces. Nuevamente algo distinto. El país, Grecia, era totalmente distinto a lo que yo venía, que era Italia, partiendo por el idioma, la cultura. Pero me adapté súper bien. Yo, bueno, cuando llegué a Italia aprendí italiano. Cuando llegué a Grecia logré aprender un par de palabras en griego, las palabras básicas para poder comunicarme, pero hablaba todo en inglés. Entonces también fue un crecimiento personal grande.
Obvio. Jamás pensé en hoy en día hablar 3 idiomas y eso también te lo va dando el recorrido en el fútbol. Yo soy de los que piensa que toda experiencia siempre va a aportar algo en ti y en la vida y te va a sumar para algo en especial el día de mañana. ¿Y ahí estuviste cuánto, una temporada? Estuve una temporada que estuve a préstamo. ¿Volviste a Volví a Salernitana? Salernitana y el equipo, por desgracia, había descendido. A El segunda año que división. yo estuve a préstamo, mi equipo descendió a la Serie B, a Segunda División. ¿Y muy pocos jugadores se quedan ahí o no? Y claro, se quedaron muy pocos jugadores. Muchos de los que estaban ese año fueron vendidos o fueron a préstamo a otros clubes. Entonces se armó un plantel totalmente nuevo. Yo empecé ese año la pretemporada. Ahí también sentía que si bien mi equipo había descendido, lo veía como una buena oportunidad para mí porque sentía que iba a poder jugar gran parte de los partidos y que podía ser una pieza importante para el equipo. Empecé la pretemporada, había un técnico italiano, el técnico me quería, hablaba súper bien de mí y yo estaba contento ahí, la verdad. Y ahí tuviste esa temporada en segunda división. Sí, estuve solo 6 meses porque después me vine a Católica. Tuve ahí un problema con la dirigencia. El técnico, como te dije antes, me quería contar conmigo. Jugué los primeros 5 partidos de titular, casi todos los minutos. Estaba en la pretemporada, en los partidos amistosos, había hecho goles, había dado asistencia, en el torneo también, empezó el torneo, en la tercera fecha, segunda, tercera fecha, un gol. Yo me sentía feliz, estaba contento, ya conocía la ciudad, conocía a la gente del club y ahí empecé a tener problemas con ¿Qué, los dirigentes. qué problema tuviste para que la gente sepa qué problema pudiste tener ahí que te hizo salir Sí, del bueno, club? el problema que tuve fue que como yo. Porque creo que mucha gente no lo sabe y habla también sin saber. Al final, Sí, sí, es que, claro, también es un tema que yo tampoco nunca me he dado el tiempo de hablarlo, porque, bueno, siento que si viene algo personal, se habló tanto que quizá la gente está mal informada del tema. Pero lo que me pasó fue que yo cuando volví del préstamo de Grecia, yo seguía manteniendo mi contrato vigente, que era el mismo contrato cuando el club me compró. perfecto. Yo tenía un sueldo estipulado que no había ninguna cláusula que decía que si el club bajaba, a mí me Cambiar las bajaba el condiciones. sueldo o cambiaba las condiciones. Yo mantenía las mismas condiciones como si el club estuviera en primera división. Entonces, cuando yo volví del préstamo, mi sueldo era un sueldo alto para la Serie B, para segunda división. Ujú, Si bien para la Serie A era un sueldo quizás común, más ujú. normal, para la Serie B era un sueldo alto. A medida que empezó a avanzar el periodo La fecha. de la fecha y Ujú. del cierre del libro de pase, a mí nunca me comunicaron que yo me tenía que Que era un ir problema para el o club, que, nada. claro, que mi sueldo era un problema para el club, que iba a ser insostenible, nunca me lo dijeron. Yo estaba jugando absolutamente todos los minutos. Entonces yo también estaba contento en el lugar en que Ujú. estaba, como tampoco me lo comunicaron, yo estaba feliz con lo que estaba teniendo y cuando quedaban, recuerdo, 2 días de mercado, que cerraba en agosto, el 31 de agosto, el libro de pase, el director deportivo después de un partido que yo había jugado bien y había jugado todos los minutos, me llama y me dice que había hablado recién con mi representante, que él creía que lo mejor para mi carrera era que saliera del club, que intentara encontrar alguna opción para mí, ya sea préstamo, ya sea una compra de otro club, porque mi sueldo iba a ser insostenible a lo largo del año para esa temporada. A mí me llamó mucho la atención porque me fue extraño que no me lo habían comunicado antes y me lo habían comunicado 2 días antes de que cerrara el libro de pase. Eh, y claro, llamé a mi representante a ver qué hacíamos y fue complicado porque yo incluso ofrecí también rebajarme mi sueldo a llegar a un monto al que el club le sea algo sostenible.
y que después el restante o me lo acomodaran en algunos premios, en algunos bonos, pero que se me lograra respetar algo o por lo menos que no me bajen tanto de lo que yo Obvio. ya contaba. Nadie en su trabajo, yo creo que nadie de los que está trabajando o que trabaja cualquier cosa quieren que les cambie las condiciones. Claro, pero a pesar de eso Lo aceptaste. yo estaba dispuesto a una Querías rebaja quedarte ahí porque te para seguir gustaba. en el club, porque yo quería seguir compitiendo en Europa. Tampoco yo no quería ir a un equipo X por Ujú. tomar una decisión de irme rápido en 2 días. Y Perfecto. conseguir un club en 2 días es complicado, mucho más para mí que yo estaba en Europa. Yo no tengo pasaporte comunitario, entonces yo usaba un cupo extranjero en la liga que fuera. Y cuando queda poco ya empiezan a llenar esos Y cupos, claro, entonces hay las muchos posibilidades clubes que ya bajan. tienen los cupos completados, entonces no es fácil llegar a un club, por más que el técnico me quiera, ya tienen los 5 extranjeros, ya tienen los 3 extranjeros dependiendo de las ligas. Entonces fue complicado esos 2 días y al terminar el mercado de pases, que obviamente fue difícil conseguir algo, le dije al director deportivo que la opción que yo había tenido para ir a algún club no me gustaban, yo no estaba de acuerdo porque sentía que no iba a ser un paso para adelante en mi carrera y que prefería seguir en el club, que le diera una vuelta a lo de la rebaja del sueldo, yo estaba dispuesto, pero que yo quería seguir en la Salernitana porque sentía que me iba a ayudar, que yo iba a hacer un buen año para el club y también para mi carrera. Y bueno, súper importante que aclarar eso porque de repente la gente se malinforma pero al final hemos, hemos sabido que en Italia es súper jodido ese tema y hay clubes que se cierran y buscan cualquier Sí, excusa para poder cerrar cláusulas y tener algún problema. sí, sí, totalmente. Allá en Italia es algo común Es algo eso, común, que te sí. avisen medio sobre la hora porque o ya tengan otro fichaje listo y cuentan con un presupuesto acotado y necesitan sacarte a ti para meter a otro y todo sobre la hora es algo común, no solamente en los equipos chicos, sino que también en los equipos grandes. Y De cuando hecho, cerró creo que a el... Luis Jiménez le vi una entrevista que un equipo, no recuerdo cuál, la Ternana, le habían hecho algo parecido y quedó 6 meses sin jugar. Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo, cerró el mercado de pases, yo hablé con el director deportivo, le dije, mira, me quiero quedar, arreglemos las condiciones si necesitas, pero yo quiero seguir aquí. Él me dice, bueno, yo te lo advertí, yo quería que tú buscaras una opción en otro club, condicionaste un poco también la llegada de algunos otros jugadores que quizás yo tenía En en mente carpeta. y no pudieron llegar, sí llegaron un par de jugadores también, y bueno, al partido siguiente de que cierra el mercado de pases, no estoy convocado. A pesar de que yo ya había jugado los 5 partidos anteriores de Venís jugando titular, lo titular había todo, o jugado sea, todo, rarísimo. O sea, fue como que claro, se picaron y te dijeron, oye, te vamos a hacer, afuera, aquí desconvocado. mandamos nosotros. Claro, no estaba en la lista de los citados. Me acerqué al técnico para saber si era una decisión técnica, si le habían dado la orden desde arriba y me dice que, claro, que el director deportivo le había pedido que para al menos los primeros partidos de los que vinieran no me convocara porque yo no había querido seguir las órdenes de él, siendo que yo siempre estoy abierto a negociar para que fuera lo mejor para los dos. Entonces no estuve convocado ese partido, me seguía entrenando, eso sí, como uno más, las primeras 2, 3 semanas, seguía entrenando normal, seguía entrenando bastante bien, yo sentía que si me convocaban podía jugar titular porque estaba rindiendo bien en los entrenamientos y de un momento a otro también mis compañeros estaban muy sorprendidos por la situación. Siempre he sido un tipo que ayuda al equipo, que tira para adelante, jamás he sido un tipo conflictivo, que arma problemas en el camarín. Entonces a todos les llamaba mucho la atención. Y después de eso, 3, 4 semanas que yo no era convocado, me apartan del equipo. Esto significa que yo entrenaba en otra cancha, no entrenaba con mis compañeros, entrenaba con un preparador físico distinto, y así cada vez fue empeorando la En algún situación. momento pensaste en tirar la toalla y decir, "Sabes que no quiero seguir jugando, quiero volverme a mi casa, esto Eh, no es para mí". la verdad que no, nunca quise tirar la toalla, pero sí encontraba esa injusticia de tener que estar viviendo una situación en la cual eh, fue impuesta por alguien con mayor poder que yo. No tenía mucho que hacer ahí,
el técnico tenía que tomar las decisiones, él se me acercó y me dijo, mira, te pido 1000 disculpas, yo cuento totalmente contigo, te encuentro un gran jugador, una gran persona, los partidos que jugaste lo hiciste de manera increíble, pero Las órdenes vienen de arriba. las órdenes vienen de arriba y si yo te llevo a ti, Pierdo yo. pierdo mi puesto de trabajo por desobedecer a mi jefe. Yo también dentro de... entendí un poco las decisiones del técnico porque al final se lo obligaron a hacer. Entonces empecé a entrenar así, separado del equipo. Habían días que incluso entrenaba en otro horario. Cada vez fue empeorando más la situación. El club empezó a hacer cosas para meterme presión a mí y querer renunciar. Así yo no cobraba ni un peso de los años que me quedaban de contrato, que me quedaban 2 años todavía. Y como renunciaba yo, ellos no tenían que pagarme nada, que era el objetivo de ellos. Increíble. Yo encontraba totalmente injusto. Esto ya era septiembre, octubre, que el equipo seguía compitiendo, estaba en todos los mercados de pases cerrados en el mundo. Yo estaba encarcelado allá en Italia porque no entrenaba con el equipo, no podía jugar, por más que quisiera, no podía. Y como te digo, fue cada vez empeorando la situación. Me cambiaban los horarios de entrenamiento, un día me decían, no, mañana entrenan a las 10. Yo llegaba ahí a las 9, seguía siendo igual de disciplinado que siempre, seguía entrenándome al 100, o por más que entrenaba solo con un preparador físico, con pelota, gimnasio, le metía con todo. Seguí preparándome al 100%, jamás falté un entrenamiento, pero de repente yo llegaba al entrenamiento y me decían, no, no puedes entrar al club deportivo. ¿Por qué? No, porque me dieron las instrucciones que tú no entrenas en la mañana, entrenas en la tarde. Y yo estaba a media hora de mi casa, tenía que agarrar el auto, volver a mi casa, Mm. esperar que pase todo el día y ir en la tarde en el horario en que ellos me habían dicho, siendo que lo hacían solamente para hostigarme. Increíble encuentro de eso porque tú tenías contrato vigente, eres un trabajador más del club, pero que te hicieron la vida imposible y no querer tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Voy a seguir aguantando. Tuviste ese, esos huevos de decir, ¿sabéis qué? Me voy a seguir preparando. Y al final tampoco podéis demostrarle a ellos de revertir la situación. Oye, voy a entrenarme más, voy a ser más rápido, más fuerte, voy a ser mejor, Mm. porque al final no iba a cambiar la forma de Claro, pensar de ellos o del técnico. esa era mi mayor frustración, que yo por más que entrenara bien o seguía siendo disciplinado, no iba a cambiar mi situación, porque seguía estando el mismo director deportivo que de hecho, yo seguía yendo a los partidos cuando el club jugaba de local, yo iba para apoyar a mis compañeros, no para hacerme sentir o para Obvio. estar con mala cara, pero yo iba al estadio, saludaba a mis compañeros, veía el partido y me iba por un respeto a la gente que yo tenía ahí, que eran amigos, los utileros que me llevaba muy bien con ellos también, pero el director deportivo a un momento que hasta me quitó el saludo, o sea, pasaba por al Mm. lado, no me saludaba, no me miraba, nada de nada. Y estuve así y más o menos en octubre me dejaron de pagar mi sueldo. Estuve, de hecho, cuando me fui, los últimos 3 meses yo vivía allá y no cobré, no recibí un sueldo en los últimos 3 meses. Empezamos la demanda cuando me dejaron de pagar. Estuve en demanda con el club, pero se veía que era una demanda que iba a tardar. Ujú. Se iba a ir para largo y iba a abrir ya la nueva ventana de O sea, fichaje. tuviste que esperar toda esa ventana, entrenándote Esperé, solo, claro, desde aguantando. agosto, bueno, finales de agosto, septiembre, por de septiembre hasta diciembre, estuve entrenándome aparte, pero seguía entrenándome bien, porque yo sabía que en enero iba a tener alguna opción de irme a algún otro club y yo tenía que estar preparado para ir. Entonces me preparé bien, a pesar de que los últimos 3 meses no me pagaban. De esos 3 meses, los últimos 2 meses, que fue diciembre y enero, no me dejaban ir al club. O sea, yo tenía que ir a entrenar y el coordinador me avisaba, oye, mañana tienes libre. Y ya, bueno, listo, no sé por qué será, pero preguntaba de nuevo, no, tienes libre y así, y no me dejaban ir a entrenarme. Entonces empecé a prepararme por mi cuenta, a hacer todos mis trabajos y fue una etapa dura, pero como yo también estaba en la demanda con el club, me era difícil poder irme y cambiar de equipo porque tenía esta demanda en curso. Entonces tuve que tomar la decisión de
en febrero, cuando ya se estaban cerrando la mayor cantidad de mercado de fichaje, eh, se estaban cerrando y tuve que tomar la decisión de desistir de la demanda, eh, bueno, darle en el gusto a la Ujú. injusticia y tomar la decisión de volver a Católica. Si bien no era un objetivo principal que yo tenía, volver a Católica, volver a Chile, porque yo quería seguir en Europa, tomé la decisión porque sentía que tenía que llegar a un club donde me pueda dar la confianza de retomar mi nivel, que estuve 6 meses sin jugar, de retomar mi confianza, de sentirme querido por mis compañeros, sentirme querido por el técnico. Y tomé la decisión de volver a Católica porque sentía que era el club que me lo podía entregar. Tuve otras opciones de ir a México, un equipo en Colombia también, pero iba a ser una experiencia distinta a lo que yo necesitaba en ese momento Ujú. para retomar mi nivel. Así que decidí volver a Católica. Estoy contento aquí, estoy feliz. A pesar de la injusticia que viví en el último tramo en Italia, y obviamente no haber cobrado un peso ni de lo que me quedaba de contrato, ni tampoco de los meses que no me pagaron, al final no todo es dinero, Ujú. también hay que velar por la felicidad de cada uno. Yo esos meses lo pasé muy mal, se especulaba mucho también de mi situación acá en Chile, los periodistas hablaron un montón de cosas que no eran ciertas. Los periodistas italianos también se equivocaron en muchos reportajes que hicieron. Pero yo nunca tampoco quise Es- salir a hablar para dar mi versión, porque al final sentía que solamente le iba a dar más importancia al tema y más material para que sigan hablando de algo que yo no quería que hablaran, Queréis que dejar en el algo que me pasado. incomodaba y quería dejarlo atrás, sí. No, te doy las gracias por contar todo esto y también poder explicarme un poco qué te había pasado. Yo sé que tú no te había visto nunca que quisiste salir a dar explicaciones, porque lo más fácil para ti era poner en tus redes sociales o salir dando un comunicado diciendo, explicándole para explicar a la gente, y aún así no lo hiciste, te la comiste callado y contarme esto de que entrenaste solo, de que no que te querían hacer por todo lo que pasaste. Es algo que la gente tampoco sabe y es un momento que pasaste y te la comiste solo. Entonces, Claro. gracias también por contarlo acá y contarme a mí lo que había pasado. Y la opción de volver a Católica, bueno, no es todo tan malo, te recibió con tremendo estadio. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas ahora que volviste al club de tu amor y a Católica? Bueno, mis objetivos siempre son, acá en Católica, siempre han sido los mismos. Poder jugar la mayor cantidad de partidos posible, poder ayudar al equipo con goles, con asistencia, y poder lograr títulos. Creo que un club grande como Católica merece estar siempre en los primeros puestos de los torneos peleando por cosas importantes. Si bien este año hemos tenido un año complicado, en esta segunda etapa del torneo hemos repuntado bastante bien, nos vamos acercando a los puestos de avanzada y queremos lograr meternos a copas internacionales, que obviamente debido a cómo se fue dando el año, hoy en día ese es nuestro objetivo. Y yo sé que una de tus metas debe ser también querer volver a salir del país, obviamente, y volver a la selección. ¿Qué crees que te Sí, falta para dar ese salto nuevo? bueno, creo que obviamente hay que cumplir el primer objetivo que fue el que te dije, ser titular del equipo, ayudar con goles, con asistencia, y eso indudablemente me va a ir acercando a los otros objetivos que también tengo, como dices tú, de volver a salir al extranjero, poder ir a competir a ligas más importantes también, poder volver a la selección, pero todo eso también va de la mano del rendimiento. Obvio. Entonces, mi primer objetivo hoy en día es ser titular del equipo, ayudar con goles y con asistencia, y eso me va a acercar To- a los siguientes objetivos. Estoy pero completamente seguro que vaya a lograr eso, porque además te conozco y eres un tremendo profesional, sé que te entregas y tu vida es el fútbol, así que yo creo que lo va a lograr y va a volver a lograr tu objetivo, que como me dices. Así que, oye Diego, estamos terminando. Te quiero dar las gracias también
por haber venido, por haber conseguido este tremendo lugar. Espero que te hayas sentido bien, que hayas podido comentar. Para mí lo importante de este podcast, y quiero que la gente, bueno, jóvenes o también adultos, conozcan la historia detrás del deportista, Sí. no solo que vean que es fácil, que se gana buenas lucas, que es rico, que es la fama. Yo sé que el cariño que te tiene la gente lo veo cuando te saludan y en persona y todo. Y yo quería que la gente también conociera tu historia, que para mí es tremenda. Tener 25 años y haber pasado por Europa y haber conseguido las cosas que tú conseguiste, no cualquiera lo hace. Criticar detrás de un teclado es lo más fácil y aún así tú te lo bancáis. Creo que todos a los 24 años estábamos saliendo recién de la universidad o otra gente está trabajando y tú ya has podido salir a trabajar afuera, lograr cosas de jugar en la selección, que es un sueño para todos. Entonces, has tenido una carrera tremenda y sé que vais a seguir logrando mucho más triunfos personales y a nivel profesional. Así que te quiero felicitar, te quiero dar las gracias. Muchas gracias, hermano, muchas Y gracias. espero que te hayas sentido bien. Y también quiero agradecer a una marca que confió en mí del primer minuto, como es Trap, que me manda ropita, una Qué marca grande, de Trap. ropa, y ellos te mandaron un regalo. Te lo quiero pasar. Te mandaron una Muchas polerita. Nuestro amigo de Trap, Dani, te mandó una polerita, así que te quiero dar Gracias. ese Qué regalito grande. porque te lo mereces. Así que Grande, Trap. Muchas gracias, gracias, espero te gracias. guste y lo puedas ocupar y te puedo ver ahí No, algunas fotitos. muy linda la polera. Trap confió en Gracias. mí cuando era nadie. Cuando le conté el proyecto, me dijeron vamos, a ojos cerrados. Así que les quiero dar No, las qué gracias. bien, qué bien. Bueno, agradecer a Trap entonces por el regalo. Eh, Agradecerte a ti también, Mauro. Creo que es un proyecto muy lindo el que tiene hoy en día. Yo feliz de estar aquí, de contar mi experiencia. Creo que a la gente también le gustan este tipo de podcasts, de saber la interna, saber un poco más allá y no solamente ver lo que hace el deportista cada fin de semana. Así que agradezco también el espacio, agradezco también, bueno, a Católica por facilitarnos las instalaciones, por estar hoy en día en el estadio más lindo de Chile. Así que nada, agradecer por el espacio, por conversar cosas que he ido viviendo en mi carrera y también dárselo a conocer a toda la gente que está viendo el podcast. Y que Así te que queda mucho aún carrera y sé que en un futuro vamos a poder conversar de nuevo y me vas a contar historias aún mejores sobre tu carrera. Así que totalmente, sí, sí. Bueno, los objetivos están para cumplirlo y para eso hay que trabajar duro porque no hay otra receta. Así que nada, bueno, agradecerte a ti, como siempre te he dicho, no solamente por este espacio, sino que por la amistad y también ayudarme y acompañarme en mi carrera, que bueno, eres un pilar fundamental también para mí. tengo la última pregunta. Tengo dos cosas. No olviden a todos suscribirse a mi canal, que no lo dije al principio, que es muy importante que se suscriban, porque así me ayudan mucho. Y preguntarte, ¿a qué deportista te gustaría ver acá? No necesariamente tiene que ser futbolista, ¿a qué deportista te gustaría ver acá sentado conversando en mi podcast? Uf, creo que Chile es un país con lindos deportistas que han logrado cosas importantes. A ver, por algo personal me gustaría que esté sentado aquí, en esta misma silla, quizás con este mismo fondo, Cristian El Simbi Cueva, amigo mío, me gustaría que esté aquí contigo Simbi. conversando de su experiencia, que él también ha hecho una carrera linda, que también tuvo pasos por Europa, entonces me gustaría tenerlo aquí para saber, bueno, y para que la gente también sepa mucho más de su historia. Vamos a dejar invitado entonces al Simbi puede a ver si se anima a venir a un próximo capítulo y que la gente sepa su historia. Sí, así es. Así que gracias, Diquito. Lo dejamos hasta acá. Te doy las gracias, gracias por Muchas gracias, hermano. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que está viendo. Lo invito a suscribirse al canal, Eso. a darle comentario, darle like al video. Así que le mando un abrazo grande a todos, que estén bien y en especial a todos los cruzados.